y en este caso se trata de un caso práctico, se llama de mejores prácticas para la documentación de la política ambiental y el despliegue de los objetivos ambientales. Bien, vamos a ver la primera sección en la cual vamos a definir la política ambiental y vamos a ver lo que son el liderazgo y el compromiso, la política ambiental, los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización y el caso práctico desde Cantan. Primero, hablemos de liderazgo y compromiso. Bien, el liderazgo es una característica que debemos fomentar dentro de la organización. Particularmente en las organizaciones que implementen la ISO 14001, el liderazgo va a ser promocionado y representado por la alta dirección. Recordemos que la alta dirección puede ser una persona o un grupo de personas. Una persona que normalmente forma parte de la autoridad más alta dentro de la organización, o puede ser esa persona con su equipo gerencial, ¿bien? Digamos, en la gerencia alta con la gerencia media. Los líderes de cada una de las áreas operacionales, como pueden ser administración, operaciones, comercialización y la misma gestión ambiental. ¿Bien? La gestión ambiental como una unidad organizativa. La alta dirección debe demostrar el liderazgo y el compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental mediante, y aquí empieza un conjunto de requisitos, asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Lo que es la rendición de cuentas la hace la alta dirección ante el gobierno corporativo o el órgano de gobierno, que son finalmente los que establecen o los que comprometen un capital para que una organización funcione. En caso de las organizaciones del sector público, pues esto normalmente lo hacen las autoridades o directores de la organización. Ellos forman parte del órgano de gobierno. Finalmente, la alta dirección sería la dirección de operaciones, es decir, son aquellos que van a coordinar los esfuerzos para que se haga la identificación de aspectos y la evaluación de impacto con la consecuente definición de los controles operacionales. Luego, asegurándose de que se establezca la política ambiental y los objetivos ambientales y que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización. En la sesión pasada estuvimos viendo cómo se hace la identificación de los factores internos y externos, que son el contexto de la organización, y los requisitos de las partes interesadas en el marco de un alcance. De hecho, el caso práctico que traemos hoy es consecuente con ese caso práctico para que podamos ver la relación que tiene el contexto con el establecimiento de la política y los objetivos del sistema de gestión. Bien. Luego tenemos que debe asegurarse de la integración de los requisitos del sistema de gestión con los procesos del negocio de la organización. Vamos a ver cómo se integra a través de los requisitos que tenemos en la estructura organizacional y el enfoque a proceso. Básicamente, hoy, por cuestiones de tiempo, lo vamos a ver desde la perspectiva de la alta dirección, pero esto ya van a ver que desde el sistema se puede hacer desde cualquier perspectiva. ¿Bien? Asegurándose que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles. Bien, ese aseguramiento de los recursos de gestión ambiental parten por el hecho de que tengamos personas que tengan unos roles y responsabilidades asignados de forma oficial. Bien, esto sé que ha tenido muy mala publicidad últimamente, pero la verdad es que cuando las personas conocen claramente qué es lo que tienen que hacer dentro de un sistema, pues es mucho más eficiente. Bien, esto no lo limita a que puedan hacer otro tipo de intervenciones. Bien, digo yo, otras intervenciones que no se limiten al cargo, sino que se distribuya en roles como por ejemplo pueden ser el PMO, el auditor interno, el responsable de los residuos, u otras actividades, como, no sé, divulgador de la política. Existen otros roles que no necesariamente están dentro de la estructura organizacional y eso lo tiene que disponer la alta dirección.
comunicando la importancia de la gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental. Bien, esa comunicación se hace de forma transversal en toda la organización a través de una estrategia de comunicación que vamos a ver la semana que viene, cómo se automatiza, pero bueno, es importante que la alta dirección disponga, como lo dice el literal D, que disponga de recursos, y uno de los recursos sería, por ejemplo, la aprobación del uso de Kantan, por ejemplo. Y Kantan sea el encargado de operar lo que son las comunicaciones. Bien. Asegurándose que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos. Estos resultados previstos lo vamos a ver como lineamientos de la política. De hecho, hoy traigo un ejemplo de política. Muy atentos porque, bueno, si bien es un documento público, pues sí hace falta navegar un poquito para poder encontrarlo y bueno, en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de revisarlo, pues de revisarlo y verlo cómo se gestiona desde Cantán, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema de gestión ambiental. Esta dirección se hace por medio de un conjunto de acciones distribuidas por cada uno de los procesos de gestión ambiental. Hoy vamos a ver cómo esas tareas se asignan por cada una de las aplicaciones que en consecuencia son los procesos del sistema de gestión ambiental, promoviendo la mejora continua. La mejora continua es parte fundamental de todo sistema de gestión y en este caso es el uso del ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿vale? Y esa planificación, el PHBA, se aplica para todos los procesos de la organización, incluyendo, por supuesto, los procesos que lleva la dirección. Evidentemente, el proceso de dirección se va a caracterizar como un proceso de la organización y este tiene sus propios recursos. Entre esos recursos está la política y los objetivos. Hoy vamos a ver hasta la política. El caso de los objetivos lo vamos a profundizar cuando veamos el desempeño ambiental, que allí tenemos que recurrir a los objetivos, al funcionamiento, a la definición de objetivos y el funcionamiento de la aplicación de objetivos de Kantan, ¿vale? Tenemos también que debemos apoyar roles pertinentes de la organización para demostrar su liderazgo en la forma en que aplique a sus áreas de responsabilidad. Hay que considerar que la gestión ambiental no depende de un especialista de gestión ambiental o un ingeniero ambiental o el responsable de gestión ambiental. Si bien estas son áreas y personas que tienen una responsabilidad importante porque coordinan del punto de vista operativo el sistema de gestión ambiental, cada uno de los responsables de los procesos son los que en definitiva tienen que reconocer cuáles son sus aspectos, sus impactos ambientales y el establecimiento de controles. También deben estar preparados para lo que son las emergencias ambientales. No sé si, por ejemplo, estábamos en un proceso productivo de carácter eh, manufacturero, pues probablemente tengamos posibles incendios, derrames, eh, emisiones descontroladas, ¿bien? Todas esas situaciones las detecta, por supuesto, primeramente las personas que están en la operación y por lo tanto es importante que ellos asuman el liderazgo ambiental, ser conscientes de cuál es el impacto ambiental que estaría generando ciertas emergencias y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia implica que estemos preparados primeramente con un conjunto de instrumentos y que entrenemos esas situaciones por medio de simulacros y simulaciones. Bien. Esta norma internacional se puede interpretar como el término negocio en su sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para el propósito de la existencia de una organización, ¿sí? Es decir, cuando nosotros aquí hablamos de negocio, podemos estar hablando de diferentes formas de organización. Bien, en la Escuela Europea de Excelencia, por ejemplo, estábamos discutiendo una forma de organización que es estos mercados ambulantes que se instalan cada cierto tiempo de los productores agrícolas, por ejemplo, que se instalan cada cierto tiempo en plazas, en lugares públicos, pues cada uno de ellos como unidad pueden representar un negocio, pero en conjunto
forman parte de una organización, la organización en este caso de ese bazar o ese mercado. Bien, esto también puede pasar en otro tipo de organizaciones, por ejemplo, cuando hablamos de conglomerados industriales, cuando hablamos de grupos empresariales, son en sí un grupo de negocios, pero en el sentido más amplio pueden formar parte de una organización. Entonces, mucha atención. De hecho, hoy traemos una organización de esas características para que vean cómo puede ser aplicable a organizaciones muy grandes como muy chicas. Y igualmente tienen formas de darle respuesta con la norma. Bien, vamos al apartado 5.2 de la política ambiental. La política ambiental es un documento muy importante porque, primero que nada, establece lo que son las intenciones de la alta dirección frente a las conductas ambientales de la organización. ¿Vale? Eso es un principio. Pero finalmente es el mecanismo con el cual se va a entender con sus partes interesadas de cuáles son las decisiones importantes que tenemos en la gestión ambiental. Y eso es un dato no menor porque en definitiva, las marcas están agarrando mucho valor siempre y cuando su contribución al medio ambiente o la disminución del impacto al medio ambiente sea controlado. Bien, no pretendemos aquí decir que se va a tener un impacto ambiental cero, pero que evidentemente que si hay un impacto ambiental que sea controlado y que asegure lo que es la disponibilidad de los recursos para futuras generaciones, ¿vale? Que es el concepto fundamental que tenemos en cuanto a la gestión ambiental y como propósito final de un sistema de gestión ambiental. Bien, dice que la alta dirección, otra vez vuelve a aparecer esta figura, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiada al propósito del contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Aquí hay que tener mucho cuidado con esa sección porque este tiene que estar sintonizada o tiene que estar linkeada, relacionada con el alcance que vimos la semana pasada. Bien, además, eh, tenemos que estar revisando cuál es el giro del negocio, que como vamos a ver hoy también, la organización puede tener varios propósitos dentro de su giro de negocio y hay que tratar de condensarlo en función a un perímetro, porque la gestión ambiental se hace en función a los perímetros. La organización puede tener una postura, una política, pero realmente los controles se pueden implementar bajo un perímetro. Entonces la política es transversal a toda la organización, pero los controles se aplican a los perímetros. No es lo mismo, por ejemplo, aunque formen parte de la misma organización, que nosotros tengamos controles operacionales antiderrame en un desierto, por ejemplo, a que lo tengamos en una zona protegida en donde hay fauna silvestre que tenga hábitat alrededor de las instalaciones. Entonces, digamos que podríamos estar hablando de los mismos aspectos ambientales, pero los impactos son distintos y evidentemente los controles también son distintos, también obedeciendo al tipo de organización, el tipo de tecnología que se utiliza y por supuesto los controles que se tienen. Se proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales. La política tiene que nombrar la existencia de objetivos ambientales y, por supuesto, los lineamientos bajo los cuales se van a ejecutar esos objetivos y más aún cómo va a dar respuesta a cada uno de los procesos de gestión ambiental. ¿Vale? También que incluye el compromiso de la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. ¿Bien? Este compromiso de protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación inmediatamente se convierte en un principio y en consecuencia en un objetivo del sistema de gestión ambiental. Bien, esto lo podemos matizar de diferentes formas,
pero al final tenemos que ver cómo protegemos el medio ambiente. Eso normalmente se hace por medio de la mitigación de los impactos ambientales y la prevención de la contaminación por medio de uno de los controles operacionales más importantes, que son precisamente la gestión de los residuos, que en la mayoría de los países tenemos su versión legal, ¿vale? Sus requisitos legales. Cabe destacar que evidentemente tenemos que cumplir con los requisitos legales, pero también buscar que la organización tenga algunas iniciativas de innovación con el uso de esos residuos, ¿vale? O esa contaminación. Esa contaminación finalmente, claro, hay que tomar en cuenta si son residuos peligrosos o no, y si no son residuos peligrosos, por ejemplo, buscar la posibilidad de reciclaje y reutilización. Si son residuos peligrosos, pues darle el tratamiento que establece la ley y con los proveedores que establece la ley y por medio de las estrategias que establece la ley, ¿vale? Ahí no hay mucho que hacer, pero cuando son residuos que podemos aprovechar para el reciclaje y la reutilización, por supuesto que hay que considerarlo. Existe un concepto que vamos a desarrollar un poco más adelante, en este caso será entre unas 2 sesiones más, en la cual vamos a hablar de la gestión del ciclo de vida, ¿vale? O la percepción del ciclo de vida o perspectiva del ciclo de vida, que es requisito de esta norma y que ha venido a dar respuesta a necesidades en las comunidades donde operan las organizaciones, pero sí también ha traído en consecuencia que la organización tenga que establecer nuevas formas de control, ¿vale? Otros compromisos específicos para la protección del medio ambiente pueden incluir el uso sostenible de recursos, como pueden ser la energía eléctrica, carbón si se utiliza, bueno, el agua, todo lo que son recursos naturales, ¿bien? El aire, eventualmente. La mitigación y adaptación del cambio climático, bueno, el cambio climático como una variante de la protección ambiental, o una variante, no, una contribución que hace la protección ambiental para el cambio climático, y este caso sería con iniciativas específicas como son huella de carbono, huella hídrica, y, bueno, la huella ambiental en general. La protección de la biodiversidad. Esa biodiversidad tenemos que reconocerla, inventariarla y gestionarla. Si nos encontramos en ecosistemas en los cuales esa biodiversidad tiene hábitat natural y la biodiversidad en general con los ecosistemas, en este caso no solamente con la fauna, sino también la flora. ¿Bien? Evidentemente esto es una gestión que se tiene que planificar y tratar en medida de lo posible de la organización. Lo importante es no afectarla. Si vamos a ser agentes generadores, también tenemos que tener mucha atención, sobre todo por el crecimiento endémico que tienen ciertas especies, si es que lo vamos a insertar en los ecosistemas donde estamos operando, ¿vale? No sé, por ejemplo, se utiliza mucho eh, eh, el traer ciertos, eh, digamos, agentes biodiversos a nuestros entornos y estos pues tienen que interactuar, tienen que ser sustentables, pues, suficiente agua, suficiente pasto, suficiente, bueno, lo que se necesite para poder hacer sustentable la vida de ese individuo, ¿no? Al final siguen siendo individuos, aunque sean animales o que sean plantas. Bien. En cuanto a la política ambiental, también debe incluir el compromiso de cumplir con los requisitos legales. Esto está en el marco legal de los países y otros requisitos. Muchas veces nos preguntan cuáles son esos otros requisitos. Pues están, por ejemplo, los requisitos contractuales, que son una derivada de los requisitos legales, pero también, por ejemplo, requisitos como son los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales la organización puede suscribir y que evidentemente pues tendría que desarrollar en función a aquellos que afectan la biodiversidad, los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con la biodiversidad o el uso de recursos naturales.
que incluye el compromiso de la mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. Ese compromiso de mejora continua, bueno, primero que nada se tiene que basar en datos, esos datos lo vamos a ver en la gestión de desempeño, y al final, pues que de esta gestión del desempeño surjan las medidas de mejora, ¿vale? Hay que considerar que cuando estamos hablando del sistema de gestión ambiental, la mejora puede tener diferentes formas de manifestarse. Una de ellas es, por supuesto, la innovación ambiental, que es el análisis de los procesos de la organización para poder hacer adecuaciones y que estos procesos a la larga sean más amigables con el medio ambiente, o es decir, poder disminuir el impacto ambiental que ellos representan. La política ambiental debe mantenerse como información documentada. Esto es muy importante porque cuando dice mantenerse como información documentada, hay una serie de elementos como son el título, el código, si es que utilizamos código, la revisión, aprobación del documento, el control de cambios. Digamos que en este caso la norma es muy general, pero se entiende que cuando trabajamos con el mantenimiento de la información documentada, pues hay detrás una cantidad de requisitos que lo vamos a poder encontrar en el apartado 7.5 de esta norma. Estar disponible para las partes interesadas. Esta disponibilidad de las partes interesadas puede ser distribución de uno a uno o tenerlo por medio de canales que estén disponibles para todas las partes interesadas. Estos son redes sociales o página web, etcétera. La comunicación dentro de la organización también es muy importante, y esa comunicación dentro de la organización la vamos a ver a lo largo de esta presentación, cómo se hace, y luego la vamos a detallar mejor en la siguiente sesión cuando empecemos a trabajar con el proceso de comunicación. Luego nos dice que en cuanto a liderazgo, responsabilidades y autoridades en la organización, la alta dirección debe asegurarse de las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes, para que los roles pertinentes se asignen y se comuniquen dentro de la organización. Aquí tenemos que contar con dos tipos de roles. Los roles que tenemos en actividades que son rutinarias y no rutinarias, y los roles que tendríamos cuando tenemos actividades de emergencia. Hay que dividirlo así porque dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pues hay diferentes roles. Normalmente los roles que se adquieren cuando estamos en situación normal, es decir, de no emergencia, pues son los roles que están establecidos y que vamos a ver a continuación en la aplicación. Pero hay que prepararse para los que son los roles durante la emergencia. Esto normalmente se divide por medio de brigadas ambientales, por ejemplo, o cualquier otro tipo de organización que encontremos para la atención de las distintas emergencias ambientales que pueden encontrarse dentro de la organización, dentro de su giro de negocio y, por supuesto, dentro del control de la organización. Esto es un tanto complejo porque si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un entorno en el que diferentes organizaciones vecinas generan la contaminación, pues es difícil que hagamos mediciones en la cual podamos discriminar cuál es la contribución de la contaminación de cada uno de ellos, ¿vale? No obstante, pues el objetivo sería, pues por supuesto, influir dentro de ese contexto para que empiecen a disminuir los impactos ambientales de forma conjunta, ¿vale? Como parte de la conciencia ambiental de las personas y en consecuencia de las organizaciones que operan en ciertas regiones que son sensibles. La verdad, no existen excepciones en cuanto al tipo de regiones, pero hay que tomar en cuenta que si existen cuerpos de agua cercanos, si existen, no sé, zonas protegidas, pues por supuesto ahí tenemos que considerar un marco legal y además una responsabilidad por parte de las organizaciones que operan cerca de esas entidades que son controladas.
pues bueno, tomar las medidas que sean pertinentes y allí está el aspecto de comunicación interna y externa, ¿no? Los roles y responsabilidades de la organización, dice que la alta dirección debe asignar la responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental esté conforme con los requisitos de la norma internacional. Normalmente esta actividad es distribuida, pero sí que tenemos una unidad organizativa que puede encargarse de la coordinación. Esta puede ser llamada, por ejemplo, el sistema de gestión o gestión ambiental, por ejemplo. También hay organizaciones que le llaman sostenibilidad. Bueno, depende mucho de cuál es la filosofía que tiene cada organización. Hoy vamos a ver un ejemplo, no es el único, pero por supuesto se puede utilizar como referencia. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo el desempeño ambiental, ¿vale? Aquí tenemos que hablar de tanto lo que son la ejecución de los distintos procesos, es decir, la identificación de aspectos, la evaluación de impactos ambientales, el establecimiento de controles, la gestión de esos controles, así como los indicadores ambientales. Y eso es lo que tenemos que considerar. Una cosa es que yo haga adecuadamente mis procesos de análisis y otra muy distinta es que la ejecución de los controles realmente se está haciendo en consecuencia. Y ahí es donde surge lo que es la gestión ambiental, es decir, desde el punto de vista de los procesos, y lo que es el desempeño ambiental, que es desde el punto de vista de los indicadores, es decir, la aplicación de esos procesos en la realidad. Bien, vamos a la sección del sistema de gestión ambiental de Sony, en el cual vemos que Sony es una compañía multinacional, de hecho es muy conocida por el público. Seguramente ustedes, si no es que tienen algún componente Sony, pues habrán visto algún producto de Sony, seguro que sí, que opera en varios sectores de la industria, incluyendo electrónica de consumo, entretenimiento, música, juegos, servicios financieros y más. La empresa tiene su sede en Tokio, Japón, y cuenta con filiales y operaciones en todo el mundo. Bien, aquí hay que tener mucha atención porque tenemos desde electrónica de consumo, que quizás es la más conocida en Sony, como tenemos estos de entretenimiento, música y juegos, ¿vale? En sesiones pasadas, con la Escuela Europea de Excelencia, hacíamos ejercicios de reconocer cuáles serían los aspectos ambientales que tiene, por ejemplo, una empresa como Spotify, que es parte de esta compañía Sony. Bien, la corporación Sony tiene a Spotify. Spotify, la red social esta con la cual se hace el streaming de música, pues es difícil de verlo cuando uno simplemente lo que hace es utilizar un botón y ya está, utilizar la música o el podcast que se reproduce ahí. Pero detrás de eso existe todo unos mecanismos de comunicación, almacenamiento, compartir, generar contenido que interactúa con el ser humano, y eso requiere por supuesto, instalaciones físicas, requiere consumo de energía, del consumo de energía para poder mantener las temperaturas correctamente, tiene que haber consumo de agua, y bueno, en fin, todo lo que son los centros de datos. Mucha atención con el tema de los centros de datos, porque los centros de datos, por la criticidad que tienen estas instalaciones, pues el uso de los recursos suele ser tratado con mano izquierda, ¿vayan? Y cuidado, eso no lo justifica. El hecho de que sea una infraestructura crítica no quiere decir que vaya a prescindir de los controles ambientales, ¿vale? Esto lo menciono porque todo lo que es música, juegos e incluso servicios financieros estarían en ese tipo de organizaciones, bueno, en ese tipo de controles que son asociados a la operación de infraestructura que el usuario no suele ver. La operación de Sony es muy diversa, pero se puede describir de manera general como la producción, distribución y venta de una amplia gama de servicios, de productos y servicios, perdón. En el sector de la electrónica de consumo, Sony es conocida por la producción de televisores, cámaras, smartphones, consolas de juego y otros dispositivos electrónicos. Hay que considerar
que bueno, por ahí lo menciono, que la compañía también es importante proveedor de componentes electrónicos y tecnología a otras empresas. De hecho, Sony es, suministra también componentes para otras empresas que podrían convertirse más adelante en sus competencias. Estoy hablando, por ejemplo, de Nintendo. Ellos son proveedores de Nintendo, tanto de microprocesadores como de controles. Bueno, esto está cambiando mucho en el mercado, pero hay relación histórica de estas compañías. Entonces, no es solamente que está de cara a los B2C, al consumidor final, sino también tiene clientes B2B, es decir, que eventualmente esos clientes le estarían pidiendo reportes como la huella de carbono, porque esto se suma en una cadena de suministro para poder hacer, por ejemplo, los reportes de carbono, para poder hacer la gestión ambiental de la cadena de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El sector del entretenimiento, específicamente en este sector, Sony es propietaria de estudios de cine y televisión. También hablábamos de cuáles serían los aspectos ambientales relacionados con el cine y la televisión. Igual, nosotros como usuarios o consumidores de este tipo de productos, no sé, abrimos una aplicación de streaming y empezamos a ver la película que está de moda, la película que probablemente gane el Oscar o lo que sea, y realmente no estamos viendo qué hay detrás de todo eso, aparte de lo que es el consumo de energía para poder alar esa información desde un servidor. Pues también detrás de eso existe todo un ciclo de vida en el cual para la producción de la película también hubo un conjunto de recursos que se utilizaron y bueno, también la instalación de los sets y iluminación, sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Sellos discográficos y compañías de música de todo el mundo y también es propietaria de una de las principales plataformas de música que existen ahora, que es Spotify. ¿Vale? En el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y seguros a través de una filial llamada Sony Financial Holdings. Entonces, mucha atención porque esas otras líneas de negocio también generan impactos ambientales, no son de las mismas características que la tecnología, la electrónica, ¿vale? La electrónica con la que nosotros interactuamos, como pueden ser teléfono, tablet y consolas de juegos de video, pero sí que generan otros tipos de impactos ambientales. Entonces, la política corporativa ambiental tiene que ser suficientemente amplia como para encontrar estos tipos de componentes y luego, de componentes de negocio, quiero decir, y luego también debe ser traducida cuando ya hacemos la bajada de los alcances de cada uno de los sistemas de gestión ambiental o de los derivados del sistema de gestión ambiental que tiene toda la compañía. En términos de operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, incluyendo Japón, China, Tailandia y Malasia. Y la empresa también tiene una fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos con fábricas de semiconductores y componentes en todo el mundo. De hecho, el mundo de los semiconductores es una industria importantísima que a veces nosotros la dejamos pasar desapercibida, pero prácticamente todos los equipos electrónicos con los cuales nosotros interactuamos, incluyendo los vehículos, se nutren de esta industria. Entonces, Sony está presente en más de los impactos ambientales que nosotros podemos percibir a primera vista. En general, la operación de Sony es compleja y diversa, pero se puede resumir, y aquí muy importante que podamos hacer esto, la producción, distribución y venta de productos y servicios electrónicos de entretenimiento y financieros en todo el mundo. Bien, esta definición que está aquí resaltada puede servir como parte de la política cuando nos dice que tiene que estar adecuada al propósito de la organización. Entonces, poder sintetizar el propósito de la organización, aunque hagamos varias cosas y tengamos instalaciones por todo el mundo, pues
vamos a ver, si no son instalaciones en todo el mundo, pueden ser instalaciones en varios lugares de la ciudad, por ejemplo. Esto se adapta, por supuesto, a cada una de las organizaciones, de los oyentes, de los que están hoy asistiendo a esta actividad. Y lo importante es ver cómo eso se puede dimensionar. Esto del alcance es muy elástico. Bien. Y la empresa ha logrado un éxito significativo a lo largo de los años al innovar constantemente y ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de sus consumidores. De hecho, seguramente, pues más de uno de nosotros tenemos equipos Sony en la organización. Ha implementado una ISO 14001 y la cual le ha permitido a la empresa que establezca un marco sólido para la gestión ambiental a través de la mejora de los procesos de fabricación, reducción del impacto ambiental, minimización del consumo de energía y recursos, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, minimización de la generación de residuos y la promoción de la reutilización y el reciclaje de los materiales, sobre todo por el hecho de que utilizan muchos materiales que son metales pesados. ¿Bien? Entonces, fíjense que esto que está aquí nos va a servir de lineamiento y de principios para poder establecer una política ambiental. Bien, vamos a la práctica. En este caso vamos a ver todo lo que son los valores agregados que tienen cuando contratan Kantan. Tenemos formación asincrónica, es decir, todo lo que vamos a hacer hoy cuando se contrata Kantan, van a tener la posibilidad de ver todo el desarrollo de contenido que tenemos detrás para poder soportar a Kantan. Un descuento de 60% en cursos de la Escuela Europea de Excelencia si adquieren Kantan, y capacitaciones, por ejemplo, en buenas prácticas de cumplimiento normativo, que en este caso, pues, en la Escuela Europea de Excelencia, este año nos hemos propuesto en trabajar con todo el desarrollo de la línea de sostenibilidad, partiendo por el curso de requisitos de norma de ISO 14001 y auditor interno de 14001. Bien. www.cantansoftware.com. Bien. Y van a encontrarse esta pantalla. Bien. Esta pantalla le va a permitir hacer una prueba gratis por 14 días. No le vamos a pedir datos de tarjeta de crédito, simplemente van a ingresar y van a poder hacer las mismas actividades que yo hago a lo largo de esta sesión. Y bueno, aquí tienen todo lo que son los planes de precios por cada uno de los productos o combinación de ellos, ¿vale? Hoy vamos a hablar del software de gestión ambiental. ¿Bien? Para poder entrar, pueden entrar por la demo, solicitando una demo en la cual uno de nuestros representantes comerciales se va a poner en contacto con ustedes, o pueden empezar por la prueba gratis desde aquí o desde aquí, donde ustedes quieran. Y si son clientes, pues le dan clic aquí y les va a aparecer esta página. ¿Sí? Quiero destacar que muchas veces nos preguntan que dónde tenemos nosotros los recursos de formación que hacemos durante estas jornadas. Y, por ejemplo, si queremos hablar de liderazgo, tenemos todos estos eh, eh, recursos que están disponibles para ustedes, como crear un documento, cómo crear carpetas, ¿vale? Desde esos detalles así hasta, bueno, cómo se utilizan las diferentes opciones de carpeta, bueno, todo lo que es documental, porque en este caso el liderazgo está relacionado directamente con la gestión documental del punto de vista de la creación de la política, los roles y responsabilidades, y hoy vamos a ver un poco más que eso, ¿vale? Un poco más que lo que está descrito en nuestros recursos. Lo que quiero es que entremos ya en materia para que vean lo fácil que es operar Kantan y sobre todo los recursos que tenemos para poder hacer una gestión eficaz. Bien, tenemos la clave, el usuario. Una vez reconocido la clave usuario, entramos a este entorno y aquí nos encontramos, fíjense que está la estructura de alto nivel, del 4 al 10. Y si nosotros nos vamos metiendo por cada una de las aplicaciones, pues, o cada una de las secciones, podemos ver un conjunto de aplicaciones que le dan respuesta al apartado que estemos analizando, ¿vale? En esta ocasión, pues, empezamos por el 5.1, ¿bien? Que es donde se hace la gestión documental de la política, ¿bien? Aquí vamos a hacerlo de dos formas.
¿vale? Una, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, donde podemos ver, por ejemplo, la publicación de una política, ¿bien? Aquí yo vi una publicación de la política donde está la elaboración, revisión, aprobación y publicación. Esto va dejando evidencia en cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, está la de la asignación del proceso que hace la política. Aquí están los comentarios que hicieron a la revisión, los comentarios que hicieron a la aprobación y el pase a la publicación. ¿Bien? Nos encontramos con que esa publicación pues tiene también unos detalles que luego vamos a ver con más precisión cuando veamos la publicación de una política. ¿Bien? Esto es una aplicación del gestor documental y aquí está lo que es el armado de las carpetas que habíamos mencionado hace un momento. Estas carpetas tienen un conjunto de datos que nos van a permitir a nosotros pues demostrar en una auditoría el cumplimiento de los requisitos de la norma por medio del gestor documental. El gestor documental la verdad que es bastante potente, tiene esta clase de información, la cual fíjense cómo está la política, que pasó de la revisión 1, 2 y 3. Podemos ver esas historias que tienen cada una de esas políticas, si tienen documentos relacionados, en este caso son las distintas políticas y alcance, los workflows por los que pasaron y nos permite ver previamente cuál es la política en cuestión. ¿Bien? Esto, pues, quienes hayan entrado en otras sesiones, pues probablemente lo van a reconocer. Yo quiero que veamos hoy una forma muy dinámica que tiene el sistema. Lo voy a hacer desde la gestión de la organización, específicamente con la definición de un organigrama. Fíjense como aquí está lo que es la definición de roles y responsabilidades. Cuando hablamos de roles y responsabilidades, partimos del hecho de que haya un organigrama que esté, por ejemplo, el tema de la dirección ambiental y cuáles son eh, las unidades que dan respuesta a la dirección ambiental, como es gestión ambiental, innovación ambiental y sostenibilidad. Bien, esto si nosotros lo vemos en el marco general, podemos ver, por ejemplo, la dirección general. Ahí vamos a entrar a la dirección general y todos sus requisitos o todos los componentes, en este caso, que formarían parte de la alta dirección. Nosotros podemos definir la alta dirección como que son todas las personas que dirigen todos estos departamentos que están acá. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a la dirección general, que en el caso de Sony forma parte eh, de su, de su alta dirección, podemos ver lo siguiente. Fíjense como aquí yo puedo designar de una vez lo que son las responsabilidades y autoridades de la dirección general. Bien, ahí está todo lo que son los compromisos que se adquieren desde la norma. Bien, teniendo la posibilidad de ver cuál es su educación, formación y experiencia, que son los requisitos fundamentales de la designación de ese rol. ¿Bien? Yo lo que quiero es que veamos lo siguiente. Fíjense que si yo soy de la alta dirección y quiero trabajar con la política ambiental, yo le puedo llamar acá política ambiental. Voy a empezar a trabajar con ellos. Lo voy a hacer por medio de una aprobación documental desde la sede principal. El cargo lo voy a hacer como con un elaborador de documentos en el proceso de planeación estratégica. Fíjense cómo ahí ya está caracterizando todo lo que es el mantener información documentada. Está generando códigos y demás. Bien. Aquí la versión, esta es versión inicial, porque no tenemos una previa. Yo lo estoy haciendo como si no existiera nunca una política ambiental. Y aquí me pide versión inicial. Bien, y aquí me está pidiendo un fichero, ¿verdad? Aquí, versión. Un fichero, el cual yo lo voy a subir desde la política de gestión ambiental de Sony. Ahora la vamos a mirar, que esto está también bien interesante para poder hacer seguimiento a los roles y responsabilidades. Y ubico dentro de las carpetas que vimos hace un rato la política.
ahí lo estoy seleccionando. Bien. Y ya ahí yo subí una política ambiental al sistema. ¿Qué pasa? Él va a pasar por un gestor documental, el cual ya le dio la patada inicial, por así decirlo. Si yo voy directamente al gestor documental, podemos ver que al entrar acá en el manual, podemos ver todo lo que son las políticas que tienen y está la política ambiental que está en elaboración. ¿Bien? No sé si se fijaron, pero esta política no estaba hace un segundo y menos estaba en elaboración. Simplemente la alta dirección, como su función, entró desde su panel de control y dice, yo quiero publicar la política. También la podría actualizar. Vamos a hacer esta tarea de elaboración, revisión, aprobación. Fíjense cómo ya empieza a generar la fecha en la que se hizo la política, en qué sede se hizo, cómo lo hizo, en qué proceso lo levantó. Toda esa información la tiene predeterminada. Aquí vamos a hacer un tránsito de lo que es la elaboración de esta política. Bien, esto es para planificación estratégica. Puedo colocar comentarios. Aquí voy a poner comentarios bastante rápidos, pero realmente quien elabora el documento puede ser esta política se hace en el marco de los lineamientos organizativos, qué sé yo, todo lo que es la justificación. Luego esto pasa a revisión. Fíjense cómo el proceso me va llevando de la mano. Esto es un flujograma que tenemos ya preestablecido que cumple con los requisitos de la norma. Aquí yo puedo ver qué es lo que dijo, perdón, aquí yo puedo ver qué fue lo que dijo el revisor y como se trata de una política, pues yo puedo ver qué es lo que voy a revisar. La buena práctica me dice, oye, no puedo revisar o dar por revisado una política que no haya visto. Y aquí está la política. ¿Bien? Aquí, como se encuentra en un flujo ya preaprobado, tenemos la certeza de que quien pidió la política es la alta dirección porque es la que tiene permiso para poder publicar este tipo de documentos. Eso lo reconoce el sistema por un conjunto de permisos que tienen por aquí. Bien, aquí tenemos un conjunto de permisos que nos permiten ver, por ejemplo, el workflow, los permisos que tiene. Bien, todo esto se parametriza para que el sistema reconozca dónde estamos parados. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí estamos en esa revisión. Ya sabe el sistema quién es el que le toca hacer la revisión de los documentos. Yo me voy a reconocer como un revisor de documentos. Vamos a decirle que está conforme y pasamos a aprobación. Bien, entonces aquí la alta dirección, esa petición que hizo, fíjense como aquí dice que se lo vamos a enviar por correo electrónico, lo que realmente envían por correo electrónico es la petición de actividades, porque esas actividades o tareas se van a ejecutar por medio de Kantan. ¿Bien? Entonces, la dirección lo que va a recibir es esta política que está en el proceso de aprobación. Fíjense cómo ahí está ya para aprobación. En esta conversación ya estamos pasando de revisión a aprobación. Quienes hayan implementado sistemas de gestión saben que este paso a paso es muy difícil cuando lo utilizamos, por ejemplo, por correo electrónico. Aquí la alta dirección, como aprobador de documentos, yo me he puesto como alta dirección para que pueda transitar. Aquí dice, bueno, distribuirlo. ¿Bien? Y ahí sale la política. Bien. Ya pasé a la distribución. Aquí vamos a hacer un ejercicio que quiero involucrar al público. Belén, si tú puedes ver las preguntas, la primera persona que escriba su correo electrónico, yo le voy en la caja de preguntas, le voy a distribuir como si se tratara de un proveedor. ¿Bien? Yo lo voy a reconocer como un proveedor externo, el cual debe conocer mi política de gestión ambiental y poder cumplir con el requisito de la norma. Así que Belén, porfa, si puedes leer allí en la caja de preguntas, me ayudas con ello. Dime la persona que haya escrito su correo electrónico para que lo pasemos a distribución y bueno, luego verá cómo le llega el documento. Vale. ¿El primero? ¿La primera persona? Sí, la primera persona que haya escrito su correo allí. Venga, a guerra.
¿vale? Vamos a ver, aquí voy a poner el correo externo, a guerra. Gilbert, sin H final. Esta es Adriana, seguro, Sí. la conozco. Arroba Eh, yahoo.co.met. No con, .mx, no, co. No, punto, no con. co, Co, punto mx. punto, met. Sí. Vale, perfecto. Listo. Bien. Eso va a ser para un correo externo y yo voy a seleccionar un usuario para que me llegue a mí, ¿vale? También, a mí internamente, ¿vale? Entonces, aquí yo le puedo poner estimadas partes interesadas, les enviamos la política aprobada y aquí vamos a poner un shortcut que me va a decir fecha de entrada en vigor, ¿vale? Y va a marcar la fecha en la que programemos la entrada en vigor. El asunto que le va a llegar es política ambiental de prueba en Cantan, ¿vale? Muy, muy atento porque puede ser que le llegue, como es un bot, puede ser que le llegue al spam, ¿vale? Entonces, yo les voy a enviar el documento adjunto. ¿Bien? Ese va a ser el correo y luego Adriana nos va a decir si le llegó o no, ¿vale? Yo igual lo voy a mostrar aquí. Aquí ya hice la distribución, que es parte de los requisitos de la norma, y me dice que tenemos que revisar vigencia. Si lo establecemos para un año, pues en un año nos va a mandar la tarea de revisarlo. ¿Bien? Voy a ver el correo que llegó, ¿vale? A mí a veces se me tarda un poquito estos correos, así que de todas formas, que probablemente a Yahoo llegan antes que a este servidor. Este servidor es un poquito lento con estos bots, pero si Adriana la recibió, que me confirme, por favor. Correos no deseados, puede ser que me haya llegado correos no deseados. No, no ha llegado. A mí no me ha llegado. De todas formas, bueno, ahí a lo largo de la... Gilbert ponía con y no con. Lo ha corregido ella un poquito más tarde. Era con. Ah, .com.me. ya, vale. Bueno, Perdona. no salió el ejercicio como quería, pero bueno, ya. Creo que podríamos hacer una nueva edición para la publicación. Bien, aceptar. Aquí vamos a hacer una lista de distribución. Vuelvo a mandar, ¿vale? Aquí es .com, ¿verdad? .com. Bien. Y lo estoy enviando a Gilbert Arauz. Ahí está logueado. Lo que pasa es que la verdad que se pone, yo sé que llega cuando se pone un puntito rojo aquí. Vale, perfecto. Vuelvo a hacer. Esto es porque estas cosas pasan. Cambió el nombre del representante de mi proveedor. Vale, eso no pasa nada. Lo que hacemos es una nueva distribución y él envía. Bien. Déjeme revisar un poco una cosita porque puede ser que me esté llegando a un correo antiguo. Bien, personas, Gilbert Araujo. Vamos a ver. Editar persona. Correo electrónico. Sí, sí, tiene que llegar aquí. Cuando se ponga ese puntito rojo, ahí debería estar llegando. Lo que pasa es que tarda un poquito. De todas formas, Adriana ya la debe estar llegando porque ese servidor es un poco más ágil, ¿bien? Que el que yo utilizo aquí. Tiene varias comprobaciones de seguridad previa. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo ya hice mi tarea de publicar una política. Bien, en este caso, esa publicación de la política la vamos a poder ver aquí en el gestor documental y podemos ver que la política ambiental, que
en esta misma sesión estaba por elaboración, ahora está en vigente y está en proceso de revisión de su vigencia, que sería el año que viene. Bien. Podemos aquí hacer varias cosas con esa política, como por ejemplo una vista previa de la política. Podríamos, ahí se está generando la política, ¿no? Muy atentos con esto, por ejemplo, los compromisos de la reducción de la huella ambiental. Sony se esfuerza por reducir el impacto ambiental. Estos lineamientos que están aquí, cumplimiento normativo, fomento de la conciencia ambiental, la mejora continua y que también establece objetivos específicos, pues es parte de esa política corporativa, ¿bien? Ambiental de Sony. Bien. Acá pues tenemos la posibilidad de descargarla. También puedo asociar otros documentos. Por ejemplo, yo puedo hacer una relación con los documentos que hemos trabajado anteriormente. Voy a añadir, por ejemplo, puede ser el documento del alcance, para que cada vez que yo vaya a revisar el alcance, bueno, ahí está el alcance de otro sistema de gestión, pero vamos a poner que haya sido la publicación de este alcance. Yo pueda venir y revisar también el alcance del sistema de gestión y pueda hacer la revisión de estos dos documentos. Y ahí está, alcance versus política. Nos permite transitar o transformar o editar. En este caso yo lo puedo transformar a PDF, ¿vale? Esto es un proceso que hace internamente y al descargarlo ya no lo descarga en Word, sino lo descarga en PDF. Ahí se está generando, ya ahí está el documento. Bueno, en este caso todavía no he hecho la transformación, pero esto es el fichero que se transforma para poder compartirlo en PDF. Puedo eliminarlo, puedo ver el histórico del documento, en este caso es la vigencia inicial, que fue el comentario que dijimos. Cuando pasa a nuevas versiones, yo voy a mostrar uno que ha pasado por varias versiones para que veamos la utilidad de esto. Ese es el control de cambio de la política. Revísenlo ustedes, por favor, a mano para que vean lo difícil que es que se haga ese control, porque este es un documento de la alta dirección. Lo voy a hacer con esta política que sé que tiene varias versiones. Si yo me meto acá, y me voy al histórico, entonces fíjense cómo tiene los controles de cambio, es decir, las dos versiones anteriores que fueron obsoletas. Y ya sabemos que está en la versión 3 porque eso es lo que me dice la ficha del documento. Por ahí está, bueno, perdón, este está en versión 2 ahora. Bien, y tenemos la forma también, por ejemplo, de los logs, y esos logs los puedo imprimir para decir cuál ha sido el histórico de esta política y también comprobar quiénes son los que lo han leído. Aquí, por ejemplo, fíjense todo esto, bueno, siempre el que hace las demos soy yo o el administrador y por lo tanto sale que nosotros somos los que entramos a esto, pero si fueran otros usuarios va creando los logs y estos los puedo imprimir. Igual, pregúntense ustedes como auditores, como implementadores, cuando los auditores le dicen, demuéstrame que la gente ha leído la política. Pues bueno, este documento se le puede entregar al auditor o se puede analizar. Bien, en cuanto a la política o cualquier otro documento, podemos moverlo de carpeta, podemos imprimirlo, podemos hacer otra distribución, tantas como nosotros queramos y esas distribuciones siempre van a estar controladas. Fíjense que esto se realizó el 9 bueno, hoy 9 de marzo y me dice a quién se le está enviando este documento. Bien, y también puedo, por ejemplo, imprimir logs de destinatarios. Si los destinatarios lo han leído, que son, por ejemplo, esos externos, pues aquí me va a decir si lo han leído o no. En este caso, Gilbert Araujo lo leyó con este correo electrónico de SG Innova, pero no lo ha leído con el correo electrónico de Gmail. Entonces, fíjense el potencial que tenemos de análisis. No nos tenemos que estar preocupando por elaborar, revisar política, porque eso ya lo tiene el sistema y quien revise, quien aprueba, sino que más bien nos tendremos que concentrar en el aspecto de analizar estos aspectos de quién lo leyó, quién no lo leyó, en qué fecha, si es la vigente, no la vigente, es decir, el control en sí. Bien, también vemos la parte de organización,
que en cuanto a la gestión de la organización, ya lo hemos mencionado, tenemos el organigrama, pero no solamente eso, sino que yo puedo entrar a la organización específica de gestión ambiental y cuando entramos a los diferentes cargos, por ejemplo, en este caso, en el director ambiental, podemos encontrar qué educación debe tener, cuál es la educación deseable, cuál es la formación indispensable, la formación deseable, si es que la tiene, la capacitación deseable, la indispensable y la experiencia. Bien, esto también podemos ponerlo con una serie de documentos, documentos como por ejemplo las DPT de recursos humanos y las personas que ostentan este cargo. En este caso se lo ha asignado a este usuario y él tiene estas funciones dentro de la organización. Si yo entro al departamento, en este caso al departamento de la dirección ambiental, nos podemos encontrar, por ejemplo, cuál es la definición que hace el departamento, ¿bien? Cuál es el código que tiene y quiénes son los usuarios de ese departamento. También nos podemos encontrar con detalles, por ejemplo, aquí en gestión ambiental, de que si tienen documentos asociados, pues lo podemos ver y las personas que trabajan en ese departamento, si están asociadas, también las podemos ver. Ya después, cuando entramos a las personas de la organización, en este caso podemos ver cuál es el cargo que actualmente tiene, cuáles son los roles dentro del sistema, cuál es el código de su cargo y la educación, formación, experiencia, habilidades que tiene la persona. Bien, los documentos y carpetas donde podemos ver, esto también es muy difícil en una auditoría, si tienen el CV cargado y si tiene otro tipo de documento, en este caso subí uno de prueba del editor, y también cuáles son los compromisos que tiene en materia de gestión ambiental, si es que tiene alguno. Bien, en este caso podríamos ver, por ejemplo, en el tema de planes de acción, cuál de ellos son de gestión ambiental. Bien, y evidentemente poder gestionarlo desde aquí. Por ejemplo, yo soy este usuario, de hecho soy yo, y puedo ver mi tarea, ¿vale? En este caso, esa tarea, voy a la acción. Esta es una tarea del contexto y me dice que debo implementar prácticas de fabricación ambientalmente amigables en las plantas 1, 2, 3 y 75. Bien, suponiendo que yo sea, ya tengo esas prácticas, entonces decimos, se adjuntan evidencias de prácticas ambientales. Y aquí yo puedo subir fotografías, manuales, certificados, qué sé yo. Voy a subir este, por ejemplo, como evidencia, para que lo pasemos a cerrada y ahí se completa la evidencia. Aquí va a pasar de gris a verde, ¿vale? Está la evidencia disponible para que las personas que quieran ver qué fue lo que hizo este individuo, como pueden ser los auditores, los controladores, reguladores, lo que sea, eso lo vamos a poder ver desde aquí. Y fíjense que si entramos a esas tareas, vuelvo a las herramientas, me voy a lo que son los planes de acción, como esa ya está cerrada, hace un momento estaba pendiente, ahora está cerrada. Esta persona está al día. Bien, y esto que estamos viendo acá es poderosísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo saber qué es lo que está haciendo cada quien y puedo inspeccionar pues el desempeño ambiental, no solamente de la organización, sino por individuo. Y aquí podemos ver las diferentes designaciones que ha tenido este individuo dentro de la organización, que son esa gestión de cambios que también nos pide la norma que tengamos en cuenta, no solamente los cambios del punto de vista de infraestructura, sino también del punto de vista organizacional. Hasta acá mi presentación. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es el liderazgo y la gestión de la política ambiental en Cantán. Con mucho gusto los estaré atendiendo.